Listo, muchachos. Bueno, Alberto, pues todos tuyos. Bueno, nuevamente, gracias a los que han llegado. Gracias, Manuel. Eh, yo voy a retomar un poco lo que había mencionado anteriormente y por eso puse los mapas, o sea, para refrescarle las memorias, ponerlos un poco en el proceso histórico, ¿no? Este, los acuerdos, entonces los acuerdos de Oslo, los explicamos cómo llegamos a eso, fueron en el 93, y luego de los acuerdos de Oslo, luego que acuerdos no quiere decir los principios que se hablaron en Oslo, hubieron dos puntos, dos fechas interesantes. Una, bueno, 93 fue cuando se hizo la firma, la declaración de principios, y como ya les dije anteriormente, esa declaración de principios quedaba todo en el aire, quedaba todo, digamos, si lo podemos definir en qué era muy bien que nos encontramos, vamos a hablar de lo importante después. Ahora entonces uno se dice, Dios mío, a ver, ya que nos encontramos, ¿por qué no hablamos de lo importante? Porque si hablamos de lo importante de inmediato revienta todo. Lo más importante por el momento es que hay intereses de un lado, los palestinos, de la OLP, de retornar al territorio de Cisjordania y Gaza, muy bien, y por el lado de los israelíes, el entender de que luego de la primera intifada, esto hay que solucionarlo, y cómo solucionarlo a través de una negociación que los que acusan al gobierno de Israel, los que acusan a Rabin, los que acusan a Pérez y los que acusan a Yossi Beilin, los acusan de querer decir, vamos a hacer una negociación cuando en realidad lo que nosotros queremos es hacer una entrega unilateral. Es decir, a ver si si los puedo explicar lo más claro posible. Cuando uno entra en una negociación diciendo, tengo que lograr entregar este producto, porque el producto es malo, es decir, los territorios. ¿Por qué es malo? Porque tenemos que controlar a 2 millones o 3 millones o 2 millones, lo que sea, de palestinos. Entonces Israel se va a transformar en un país no democrático, en fin, no hay posibilidad de control. Cuando yo parto desde esa tesis, el lado contrario ya entiende de que hay muy poca negociación para hacer. Es como que yo ya estoy entregando de antemano. No era así, pero el lado contrario lo podía entender así, y dentro de Israel los que acusaban a Rabin y a Pérez partían de esa base. No podés entrar en una negociación cuando ya de entrada vos estás manifestando que el producto que vos tenés es un producto que no necesariamente lo querés o no lo admitís como tuyo total. Es decir, ya lo estás negociando de entrada. Es como al basarse en la 242 de las Naciones Unidas, que fue firmada luego de la Guerra de los 6 días, esa declaración, territorios a cambio de paz. Bueno, está muy bien. Entonces, vos decís, territorios a cambio de paz, lo podés hacer con Egipto, lo podés hacer con Jordania, lo podés hacer con Siria. Pero con respecto a los territorios estos palestinos, el término territorios a cambio de paz, bueno, a ver, ¿qué quiere decir eso? No es lo mismo que decir, no, esto es mío y no lo negocio, pero ante una supuesta paz o lo que sea, entonces ahí entraría en una negociación. Lo que se entendía era que Israel, o por lo menos el gobierno laborista de Rabin, no producía esa sensación de que esto es mío, y al ser mío, mi perspectiva de entrar en una negociación, o cuando entro en una negociación, entro con una psicología diferente, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en la acusación, vamos a ver que en el 93 sencillamente se firma
todos besos y abrazos. Para Israel, como ya les digo, el reconocer a la OLP era un paso impresionante. Para la OLP o mismo para Yasser Arafat, que lo hayan reconocido implicaba algo tremendamente importante. Lo que exigía Israel de los palestinos era un reconocimiento mutuo, es decir, reconocimiento de Israel. En definitiva, cambiar los puntos de la Convención Palestina o de la Carta Fundacional de la organización de la OLP, a fin de que, porque toda esa carta de lo único que habla prácticamente es de la destrucción de Israel, es decir, de la formación de Palestina en donde está el Estado de Israel. Entonces, reconocer a Israel era fundamental. Arafat se había comprometido a reconocer a Israel y se había comprometido a reconocer a Israel siempre en ese proceso en el cual de a poco Israel iba devolviendo territorios y en ese proceso también es Palestina, o sea, la Organización de Liberación Palestina iba a reconocer al Estado de Israel y en el momento que reconoce al Estado de Israel, para los negociadores israelíes era como que la OLP se terminó. Es decir, si la OLP reconoce a Israel, entonces ya la OLP no tiene ninguna validez como concepto organizativo político, porque la OLP es automáticamente el no reconocimiento de Israel. Entonces, entramos en esos párrafos en donde, como ustedes pueden entender ya de entrada, empiezan las mutuas acusaciones. De parte de los palestinos empieza la acusación, bueno, pero lo que tenemos que ir, que es territorios, Jerusalén, estatus de refugiados, en fin, todas esas cuestiones no se debaten. Israel no entrega en los tiempos estipulados territorios. Y entonces, cuando decimos territorios que Israel tiene que entregar en tiempos estipulados, Israel enseguida, después de 1993, en 1994, hay lo que se llama el acuerdo Gaza-Jericó, en donde ahí sí Israel hace el paso como para decir, señores, I talk business, yo estoy hablando en serio. Entonces, el primer paso que tenemos que dar en 1994, para que a ustedes, los palestinos, les quede claro de que Israel está emprendido en el proceso de paz, vamos a entregar Gaza a la autoridad palestina. Cuidado, en Gaza hay instalaciones o asentamientos, esos asentamientos quedan todavía en manos de Israel, pero el resto, Gaza pasa a ser prácticamente una zona independiente controlada por los palestinos, besos y abrazos, muy bien, y también la zona de Jericó, que pasa a estar en control de los palestinos. Eso se acuerda en 1994, y en 1995 es lo que se llama Oslo II, que es en donde se hace el plan sobre este mapita que ustedes ven acá. Entonces, en ese mapita queda estipulado más o menos, por lo menos se ven mapas, que Israel va a entregar territorios. Entonces, eso se iba a hacer en un plazo de 5 a 6 años, en donde, claro, que cuando uno lo ve y ve el mapa así, entonces queda que obviamente el área A, que es control palestino, es decir, control también administrativo y control militar, son el 18% del territorio. Área B, que es el 22%, en donde hay administración palestina y control militar israelí, y el área C, que es en la gran parte del territorio, queda solo en manos de los israelíes, que si los palestinos se portan bien, vamos a ir entregando de a poco pedacitos de eso, ¿no? Obviamente que, claro, que los que del lado palestino o los que se podrían decir partidarios de la causa palestina veían eso como ya les dije, el concepto que definió el profesor Edward Said de la Universidad de Columbia, que
que fue, este es el, a ver qué, el Versalles palestino, que quiere decir la carta de rendición. ¿Cómo vamos a entrar en una negociación nosotros los palestinos con los israelíes de una posición de total debilidad, en donde les hacemos concesiones que preferible vivir, como que se dice, preferible seguir siendo ocupado y luchar en forma constante con los israelíes que hacer un acuerdo que bajo nuestro propio consentimiento le damos a israelíes todos estos asuntos, ¿no? Del lado israelí, y por eso vino el asesinato a Rabin, lo veían completamente opuesto. Veían como que Israel iba a entrar en un proceso de entrega de territorios, y ya se veía con el asunto de Jericó y de Gaza, que iba a crear más terror, o iba a traer más terror en vez de paz, y eso más o menos se fue dando en esa situación, pero hay que reconocer también que dentro de las fuerzas de derecha israelí y gente, digamos, no necesariamente parte de una organización, también hacían lo imposible para que los acuerdos no funcionen. ¿Cómo se hace eso? Bueno, obviamente que es lo que yo mencioné también en la clase pasada, que cuando uno tiene contra en las espaldas, hace lo imposible, provocando al otro lado, para que eso no funcione. Y obviamente que la parte israelí o los que estaban en contra del proceso de Oslo veían como que, en definitiva, lo que les dije anteriormente, Israel entraba en una negociación partiendo de la base, eso es lo que hacían Shimon Peres y Rabin, partiendo de la base de que los territorios son un cargo. Es como decir, nuevamente, y lo repito, no sé qué hacer para desprenderme de este problemón que tengo acá. El mundo no lo va a reconocer, vamos a transformarlo esto en un apartheid, en fin, adiós con esto. Eso lo había mencionado, no sé si yo se los había contado ya o si se lo había mencionado, pero había un famoso profesor en Israel, el profesor Yeshayahu Leibovich, que era un personaje que se transformó en el profesor de la izquierda israelí, una persona muy mayor, un tipo muy afamado, con muchísimos doctorados, un filósofo. Era como una especie de voz de la conciencia de Israel. Y él lo mencionaba constantemente. No hay que negociar los territorios, hay que huir de ellos, decía él. Claro que el aparato político de Israel, no importa que sea el Likud o el laborismo, no, sí, Yeshayahu Leibovich, no consideraba huir, pero la diferencia entre el Likud y el Partido Laborista era de que el Likud mencionaba los territorios como míos, míos, innegociables, míos, y el laborismo los mencionaba como territorios de seguridad, que sí, en algún momento pueden ser negociados, pero entregarlos así no. Y Leibovich, que era como la voz de la conciencia del laborismo, si queremos decir la más izquierda de Israel, y la parte que los que acusaban al gobierno de Israel suponían que hacían lo de Leibovich sin necesidad de admitirlo. Es como que estaba en la psicología de los negociadores. Decir que, no, bueno, sí, los territorios estos son muy lindos, todo lo que quiera, pero es un problemón. Es un problemón que lo vamos a tener de por vida y nos va a destruir. Nos va a destruir si los controlamos. Ergo, yo ya le estoy diciendo al otro lado negociador de bueno, que pongan el precio, pero que los territorios ya son de ustedes. Así que ya la ceniza, o lo que se podría decir, las comas de que iba a fracasar, ya estaban ahí. Evidentemente, el fracaso total vino primero el asesinato de Rabin, la sumisión de Shimon Peres como gobierno interino, y a mi entender, esta es mi concepción al respecto, Shimon Peres en ese momento, que tenía, por el asesinato de Rabin, tenía la aprobación total del pueblo de Israel para seguir para adelante con los tratados de paz, luego del asesinato de Rabin, hizo una política sumamente equivocada,
trató de ser muy duro en asuntos militares y al mismo tiempo muy amplio en la negociación, hizo errores de todo tipo y obviamente llamó a elecciones en el momento menos conveniente para él. Y cuando aumentó el terror, obviamente que la posibilidad del el nuevo personaje que iba a disputarle a Shimon Peres el gobierno era este buen señor que tenemos en estos momentos, que es Benjamin Netanyahu, que en ese momento era el candidato del Likud. Nadie pensaba que un candidato de ese estilo, luego de la muerte de Rabin, podía ganarle a Shimon Peres, que había estado en todo el teje y maneje de los acuerdos de Oslo y lo que sea, pero no se entendió, o por lo menos el Partido Laborista no entendió, de que no se podía seguir negociando como antes, no se podía seguir negociando como antes cuando en esos momentos estaba el terror a diestra y siniestra. Es decir, había más terror luego de los acuerdos que antes de los acuerdos. Entonces, obviamente que para un personaje israelí el cálculo que hace es sencillo. Estoy entregando poquito, pero estoy entregando. Y todavía hay terror cuando el lado contrario lo que tiene que hacer es justamente portarse lo mejor posible para que yo me sienta más tentado a seguir entregando territorios. Pero de esta forma no. Entonces vota Netanyahu, que obviamente tiene una posición completamente contraria. Y cuando asume Netanyahu el poder, se encuentra con una situación en la cual él tiene que definir. Romper el tratado no puede. Romper el tratado no puede porque es un tratado firmado por el gobierno. Entonces, lo que va a hacer es obstruir de la mejor forma posible el tratado sin romperlo. Y la forma de obstruirlo, básicamente, desde el punto de vista de la negociación, suena bastante bien. Que es decir, si yo voy a cumplir mi parte, tú tenés que cumplir la tuya. Suena perfecto. Ahora, ¿quién define quién cumple y quién no cumple? Ese es el asunto. Entonces, en ese juego, vos no cumpliste esto, yo no cumplo lo otro. A ver un momentito, ¿dónde está la declaración y dónde está la reunión del Poder Legislativo palestino para definir que la carta de la OLP no funciona? No funciona más. Eso al final se hizo, pero demoró tiempo. Entonces, bueno, demora tiempo esto, demora tiempo lo otro. Y en ese intermezzo, si lo pueden llamar así, los Estados Unidos ya empiezan a funcionar como un negociador que quiere imponer, no como que quiere imponer, pero como diciendo, señores, apuren el asunto, que no vamos a perder la oportunidad. Entonces, si hay dos acuerdos o un acuerdo en el cual con todo lo que Netanyahu decía, no, 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 yo no entrego nada hasta que esto no hagan esto, lo otro, con todo, Netanyahu dio un paso importante. O sea, todos los que dicen que Netanyahu no hizo concesión territorial se equivocan. Concedió, fue el acuerdo de Hebrón. Eso fue en 1997, en donde en donde Israel entrega prácticamente el 80% del control de la ciudad de los patriarcas a los palestinos, se queda solamente con un 20%, que es donde está el barrio judío, que es un movimiento serio, entregar el 80% de la ciudad de los patriarcas para el líder político del partido Likud es una carta sumamente importante. Eso fue en 1997. Que se mantiene el acuerdo hasta ahora. El acuerdo no quiere decir que sin problemas, con problemas porque, como ustedes se imaginarán, y los palestinos también lo entendieron así, sí, me entregan territorio, sí es cierto, me entregaron, esto me lo entregaron, Jericó también, Gaza también, pero ¿qué hacen los asentamientos ahí? Ahora, los asentamientos uno puede decir, ¿y qué te importan los asentamientos? Porque esa era siempre la posición de Israel, inclusive la posición de Rabin, que era que, como diciendo, mira, vamos a arreglar todo lo que haya que arreglar. Si hay asentamientos que nosotros tenemos que retirar, los retiramos.
y si en el momento que está todo arreglado, y si no está todo arreglado, que te molestan. Pero el problema era que los palestinos veían los asentamientos y el crecimiento de los asentamientos como algo, como una instigación, como un picarle, digamos, al corazón de los palestinos, que veían, bueno, pero si hacen asentamientos y los hacen cada vez más grandes, con más caminos, con más conexiones, quiere decir que a mí me entregan territorios, pero ellos controlan el territorio desde cualquier lugar. Es decir, es como me das y no me das. Y los israelíes, como ya les digo, ¿qué te importa? Que si en definitiva, en el momento que haya un arreglo total, desmantelamos los asentamientos, ¿y para qué los tengo que en estos momentos yo entrar en un conflicto con los colonizadores, que es un conflicto político de primerísima línea? Miren ustedes, mataron a Rabin, en fin, etcétera. No, ¿para qué vamos a armar una guerra civil antes que no tengamos, antes de tener un arreglo con ustedes muy claro? Y el arreglo con ustedes todavía no está claro. O sea que vamos paso a paso. Cada uno lo veía de otra forma, pero obviamente que los palestinos lo veían eso como justamente como un descriterio por parte de Israel. Entonces, los americanos fuerzan a un nuevo encuentro entre palestinos e israelíes en lo que se llamaba en White Plantation, White River Memorandum, ¿no? Ahí el presidente Clinton ya está punzando para que los líderes palestinos e israelíes se vuelvan a encontrar en el espíritu de Oslo. Y hubo una sesión bastante dramática, pero con ese agreement o con ese acuerdo se logró que se pueda empezar un aeropuerto internacional en la Franja de Gaza, y que Israel acepte retirarse de otro 13% de los territorios de Cisjordania, de la West Bank, y también devolver, o lo que se podría decir, liberar a prisioneros palestinos, más o menos unos 800 prisioneros palestinos que no eran personajes, eran personajes de la OLP seguro, pero no estaban envueltos en actos de terrorismo. Entonces era como diciendo, bueno, hay que hacer ciertas concesiones para que vuelva a tomar peso el proceso de paz, ¿no? Bueno, los palestinos que se comprometían a eso, a que se comprometían a lo que Arafat de alguna forma u otra decía siempre que sí, que es hay que combatir el terrorismo. O sea, perfecto, hay que combatir el terrorismo. No era que hacían demasiado para combatir el terrorismo, pero por lo menos tenían que declararlo. Y Arafat en ese sentido podía decir sí, combato el terrorismo, hago lo que puedo no es suficiente, siempre va a haber terror, y obviamente lo que quedaba en claro para las autoridades israelíes y especialmente para Netanyahu, que lo entendía muy claramente de esa forma, este tipo o Arafat no puede hacer de lado el terror. Sencillamente es una cuestión, dos cosas no puede hacer, ni reconocer seriamente no solamente Israel, sino al derecho judío a tener un Estado nacional, o sea, reconocer al sionismo, eso no lo puede hacer, y otra cosa que no puede hacer es terminar con el terror. En definitiva, lo que hacía Netanyahu es no rompo con el Tratado de Oslo, me mantengo en el principio de que tiene que haber dos estados para dos pueblos, pero no voy a ser tan idiota de negociar las cosas como lo negoció el Partido Laborista. Conmigo van a tener que cumplir cada paso y cada punto, y no hay concesiones. No, yo no soy el Partido Laborista que acepta lo que le pasan por negro y lo pinta de blanco. ¿Por qué lo hacen así? Porque están jugados al proceso de paz. Pero yo no estoy jugado porque yo no lo hice, yo Netanyahu no lo hice el proceso de paz. Yo solamente cumplo con lo que el Estado de Israel tiene que cumplir, pero no más que eso. Así que, señores, ya vemos de que denle la vuelta que quieran. Ya por 1998, 1999, todo esto ya no funcionaba. Pero acá que cae Netanyahu. En el 99 hay elecciones y Netanyahu cae. Le gana las elecciones Ehud Barak.
su compañero, o sea, su comandante en el ejército, se podría llamar así. ¿Eh? Los dos son muy conocidos uno del otro, sirvieron en el ejército en la misma unidad, que era la unidad de comando, lo que se llama el comando Matkal, los comandos más importantes del ejército. Ehud Barak había sido su comandante, después Ehud Barak fue jefe del Estado Mayor, o sea, jefe del ejército, y pasó a ser candidato del Partido Laborista y le gana las elecciones a Netanyahu, no necesariamente, no necesariamente por el asunto de la paz o no la paz con los palestinos, era más un problema de política interna, muy parecido a lo que hay ahora. Netanyahu ya en esos momentos dentro de la política interna israelí ya se mostraba como un personaje sumamente complicado, sumamente chocante. No se le perdonaba tampoco el haber participado en esas manifestaciones que llevaron después, o que muchos acusan de que llevaron al asesinato de Rabin. Es decir, un personaje sumamente controversial. Y cuando gana las elecciones Ehud Barak, nos encontramos con un nuevo approach. Opa, acá empieza algo diferente. El gabinete de Barak ya anunciaba que se venía algo diferente. Tenemos un ministro de Seguridad Interna que luego fue también ministro de Relaciones Exteriores, con el cual yo trabajé durante mucho tiempo, que era el profesor Shlomo Ben-Ami. Y, y ya, la verdad que de los momentos, eso fue lo interesante, incluso no repetido lo de Oslo, pero ya Shlomo Ben-Ami tenía un grupo de gente que estaba trabajando también por abajo de la mesa, si lo quieren llamar así, en encuentros un tanto académicos, un tanto de amigos, un tanto de lo que sea, pero ya estaba trabajando con los palestinos la posibilidad de retomar los acuerdos de Oslo, mejorarlos y quizás entrar en una tesis un tanto diferente, y la voy a explicar a lo que vamos. Barak no tenía problema porque ya venía del asunto de Oslo, aunque él no había estado, pero de cualquier forma tenía un poco de amplitud de poder negociar con los palestinos, aunque desconfiaba obviamente de Arafat. Pero a instancias de Bill Clinton, que quería y quería mucho, y ya había llegado, o prácticamente los había llevado a Arafat y a Ehud Barak a un memorándum, a un encuentro en Sharm el Sheikh. Sharm el Sheikh es en la península del Sinaí. Y en eso también se empezó a valorar el asunto de nuevas concesiones territoriales israelíes, o sea, como diciendo, vamos a reanimar el proceso. Estamos hablando de pequeñas concesiones, así para animar el proceso. Eso llevó, en definitiva, a que Barak piense y diga, a ver, un momentito, no quiero más pequeñas concesiones a cambio de nada. Vamos a hacer una iniciativa completamente diferente. Y esa iniciativa es, como se dice, todo o nada. Todo o nada quiere decir, si en los acuerdos de Oslo no se habló de un principio general, pero no se habló de las cosas concretas y se dejó para después, vamos a ir a encuentro con los palestinos, en el cual vamos a hablar, sí, vamos a hablar de Jerusalén, vamos a hablar de asentamientos, vamos a hablar de territorios, de números, de cosas concretas. Uy, tremendo, tremendo. Les puedo asegurar de que de repente nos encontramos, y yo me acuerdo digamos, un poco de las conversaciones que habíamos tenido con Shlomo Ben-Ami, con algunos palestinos, en fin, todos encuentros que
preencuentros antes de lo que fue Camp David, en donde había una esperanza de que esta nueva actitud podía llegar a funcionar. Era como decir, basta de, como ya le dije anteriormente, basta de estar así hablando de principios y de cosas así, yo te concedo un poquito más, aflojo un poquito más a cambio de esto o de nada. Yo quiero ver la torta total. Aquí está. O sea, era como que Israel le iba a decir a los palestinos que fuera en realidad eso. Señores, aquí está, no pedacitos de territorio como están viendo acá, sino que vamos a hablar de un Estado palestino en Cisjordania y Gaza sobre 90%, 92%, 93%, no importa. No va a ser el 100% porque tenemos ciertas zonas y ciertas convicciones con respecto a Jerusalén, con respecto al Valle del Jordán, en fin, etcétera, pero no les vamos a dar un queso recortado con en cantidad de agujeros, vamos a hablarlo de todo. Y a cambio de eso, el todo de ustedes. O sea, no aceptamos puntos medios, no aceptamos sí pero no, no aceptamos reconocimiento pero no reconocimiento, paz total, reconocimiento, y se terminó todo el asunto. No, no, no queremos sentir nada que no sea fin del conflicto y paz. ¿Por qué? Porque había en Israel una convicción en Barak, también Benam y los otros, la gente que estaba en la negociación, de que para Arafat dar fin del conflicto era demasiado y no quería. O sea, quería algo intermedio. Es decir, quería recibir de Israel y dar lo máximo que pudiese dar, pero lo máximo que podía dar Arafat no iba a llegar al punto de decir, señores, no tenemos ningún conflicto más con los judíos, sionistas, israelíes, etc. A ver, entonces, ¿qué? ¿Qué me vas a dar? No, entonces para los palestinos, para Arafat sería, te voy a dar paz total en el sentido de que no va a haber un tiro más. Me mato yo antes que tiren contra ustedes. Pero no me pidas, o por lo menos no te lo puedo dar aunque me lo pidas, fin del conflicto. El conflicto con ustedes existe porque el problema palestino es un problema que no lo solucionamos con un estadito palestino en los territorios conquistados por Israel en el 67. Es algo conceptual. Entonces, yo con el conflicto probablemente no haga nada. Es decir, ¿qué quiere decir no haga nada? No te voy a hacer una guerra. Pero vamos a tener que existir aquí en una suerte de paz, de lo que en árabe se llama hudna. Es un principio que lo aprendimos mucho del Hamas. Hudna quiere decir una especie de cese de fuego y coexistencia mientras yo, la parte palestina, soy el más débil. O sea, déjeme fortalecerme. Eso es una especie de acuerdo que ya lo había ideado Muhammad en el pasado y que los palestinos ya lo habían comprendido. Es decir, todo musulmán lo entiende. Es pacificación y cese de fuego y coexistencia. Claro, tregua, cese de fuego en la época en la cual la fuerza, claro, entonces hasta que las fuerzas musulmanas se rearmen y tengan el poder de poder o dialogar o guerrear con el lado contrario en forma de equivalencia. Ahora, señores, pónganse a pensar, todo eso suena muy racional para los palestinos. Y también muy racional para el que lo ve de fuera, pero no para los israelíes. Para los israelíes eso es una idiotez. Es decir, está muy bien que yo entiendo de que el lado contrario es más débil,
Pero no en una negociación de este estilo. Yo no puedo pensar en el lado contrario que se haga fuerte para poder negociar en mejor condición conmigo. Es obvio que yo quiero sacar lo mejor para mí. Pero aquí que lo mejor para mí, de acuerdo a los negociadores que se reunieron posteriormente en Camp David, era un paquete serio para entregar a los palestinos. O sea, lo que en ese momento en Camp David, o sea, no había mencionado esto y se lo menciono, Clinton llama a las partes a una reunión en Camp David, Washington, en donde, perfecto, los americanos iban a ser como mediadores de las discusiones que tengan los palestinos con los israelíes, cuando él ya sabía que la posición de Barak era una posición de Barak y Benami, era una posición concesionista, una posición concesionista. Era como diciendo, como yo les dije anteriormente, se aclavaron las habladurías, acá venimos con el paquete. Entonces, ahora, pónganse en la posición de Israel, en la posición de Benami, profesor de la Universidad de Tel Aviv y que se hace político con una campaña electoral de primerísima línea, era el personaje del Partido Laborista. Obviamente que el número uno era Barak, pero la fuerza ascendiente era Benami. En ese mismo lugar tenemos a gente que los que estaban asociados con el gobierno de Israel, el partido Meretz, que era también de izquierda pacifista, y todos aprobaban de alguna forma u otra ir hacia una posición muy, 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 muy concesionista, pero obviamente que cuando yo estoy haciendo una concesión de un paquete tan grande y que yo pienso que es lo máximo que los palestinos pueden llegar a tener, lo mínimo que espero del lado contrario, o sea, de los palestinos, lo mínimo que espero de Arafat, es decir, lo exagero, pero lo mínimo que espero es que me abrace y me diga muchas gracias. Y no que me empiece con peros, con peros y comas. Y lo que nosotros nos encontramos en Camp David, o los que los negociadores como Gilad Sharon y esos encontraron en Camp David, era de que no era algo tan sencillito como parecía el paquete, que Arafat le ponía comas y peros y puntos y sobre cada cosita, y lo interesante era de que no había por parte de los palestinos propuesta contraria. No es como diciendo, no, no, esto que estás proponiendo tú no lo acepto, te voy a hacer una propuesta diferente. No, no, no había propuesta diferente. No existía eso. No existían mapas del lado palestino. Israel presentaba mapas. Desde acá, esto se los vamos a dar aquí, esto acá. En definitiva, Israel estaba negociando prácticamente el 97, 96% de la West Bank. Y en un momento determinado, también a instancia de Shlomo Ben-Ami, que yo cuando lo entendí también personalmente, no estaba yo ahí en Camp David, pero estaba fuera, pero después cuando entendí el asunto también yo me puse un poco con mis peros y mis comas sobre el respecto cuando empezó a negociar Jerusalén. ¿Cómo se puede negociar Jerusalén? En una palabra, les estaba dando a entender, claro, que no era volver a la división de Jerusalén, pero les estaban dando a entender a los palestinos que ciertos barrios árabes dentro de Jerusalén podían llegar a ser la capital de Palestina, Abu Dis, muy importante para Israel. Y se estaba negociando también parte de la soberanía del Monte del Templo. Parte de la soberanía no quiere decir toda la soberanía. Entonces, aunque no se había arreglado, yo creo que los palestinos ya estaban sorprendidos también de un momentito, acá, esto es algo serio. Ya los israelíes están animando a negociar también lo que dijeron que nunca iba a negociar, que era Jerusalén. Del lado nuestro era como que, ya les digo, esperar de que abrazos y besos, por lo menos.
pero no, al punto tal que salió Bill Clinton acusando a Arafat, porque esa fue la conclusión del summit de Camp David. Arafat se retira, dice que no a todo. Entonces Bill Clinton toma en cuenta eso y hace una acusación, o sea, sí, realmente el final del summit de Camp David fue una acusación mutua israelí-americana contra Arafat, diciéndole, señores, este buen señor no quiere ninguna negociación. No hubo ninguna proposición, como se dice, alternativa. Era solamente no. Eso fue prácticamente, no fue el acabose, pero se empezó a entender realmente que arreglo con los palestinos iba mucho más allá que una cuestión territorial, iba mucho más allá que una cuestión inclusive de Jerusalén. Esto tenía más que ver con un asunto conceptual y quizás con el hecho que ya lo manifesté del momento que empezamos a hablar de los pactos de Oslo. Quizás los palestinos no pueden, sencillamente no pueden dar esa extra milla que Israel requiere, que es la extra milla, que es el reconocimiento y la paz. Ya les digo, no con Israel, sino con el movimiento sionista. Para los que están del lado palestino, la cosa también es sencilla. ¿Para qué no? ¿Cómo? Los palestinos no tienen por qué reconocer al movimiento sionista. Lo mismo, nadie le pidió a Egipto que reconozca el sionismo. Le pidieron a Egipto que a cambio de los territorios reconozca el Estado de Israel y eso fue lo que hicieron. Pero ahí está la piedra angular que yo se los mencioné anteriormente y se las repito ahora. Para Israel, el concepto de un arreglo con los palestinos no es lo mismo que un concepto de arreglo con Siria, que es un país establecido, o con Egipto. Eso es territorial. El concepto de arreglo con los palestinos es sobre el corazón mismo del conflicto. Y el corazón mismo del conflicto es que si vos ves que yo te robé y querés cobrar la deuda hasta el final, yo no puedo negociar, porque vos en definitiva me ves como a mí el ladrón y no me reconoces. Y el lado contrario me dice, no, está bien, no te voy a reconocer jamás. Pero como soy pragmático y entiendo de que me robaste, no me robaste, estás acá, entonces vamos a vivir de la mejor forma posible. Para muchísima gente de la izquierda israelí, como para muchísima gente liberal americana, en fin, etcétera, etcétera, inclusive para los revisionistas del acuerdo de Camp David, como Robert Malley y otra gente más del Departamento de Estado americano, les parecía que era lo justo, que no decía que los palestinos no tenían que ir más allá y que lo que pasó en realidad en Camp David fue que un poco los empujaron a los palestinos, no estaban demasiado preparados, el asunto de las colonizaciones no se había resuelto, en fin, y en definitiva apareció esa palabra, Bastustán, como diciendo de que lo que en realidad Israel le estaba dando a los palestinos era pequeños enclaves que iban a estar conectados de una forma muy miserable entre uno y otro, especialmente la conexión entre Gaza y la Cisjordania. Pero Israel ya había previsto eso y no eran enclaves. En definitiva, era prácticamente lo máximo que se podía entregar en materia territorial, que seguro que habían ciertos detalles con respecto a Jerusalén y derredores, que Israel quería mantener a Jerusalén unificado, en fin, etcétera, etcétera, y a pesar de entregarle parte parte de los barrios de Jerusalén para que los palestinos puedan tener ahí su capital, que ya era un paso que Israel ya era demasiado, si lo queremos llamar así, de lo que podía hacer Israel de materia de concesión.
pero los palestinos veían eso como no suficiente, no claro. Es decir, lo máximo o digamos lo mínimo que los palestinos podían aceptar es todo el 67, sin recortes territoriales y sin exigirme que reconozca a lo que es lo contrario de mi ser existencial nacional. Entonces, bueno, se terminó Camp David y el dedo acusador cayó sobre los palestinos, especialmente sobre Arafat. Mientras tanto, señores, empieza la segunda intifada, luego de que Arik Sharon hace, o sea, la oposición israelí ya veía con posibilidad del hecho de que esto no iba a ir a ningún lado, entonces había que había que hacer reventar el terreno, ¿no? Entonces, lo que hace Sharon es ir a acceso a la explanada de la mezquita, algo que los palestinos veían como un insulto, y de ahí empieza la segunda intifada. La versión israelí, obviamente diferente de la palestina, lo que dice ahora Barak, y me parece que tiene razón, es de que estuvo un arreglo con los palestinos en donde se arreglaba la visita de Sharon, que no iba a entrar en la mezquita, pero iba a estar en la explanada, y que con eso se terminaba lo que de cualquier forma fue aprovechado como por Arafat como un intento de provocación israelí. De ahí empezó la segunda intifada, bueno, que fue horrenda. Empezaron a explotar buses, empezó a explotar cualquier cosa, todo. Israel no estaba preparado inclusive para una reacción palestina de esa forma. Y de cualquier forma, hubo un nuevo intento que fue el intento de Taba, un nuevo encuentro. Pero ahí vamos a reconocer también, Barak ya no le interesaba tanto el arreglo con los palestinos, ya en esos momentos estábamos cerca de elecciones, el gobierno, tendríamos cerca de elecciones porque ya el gobierno israelí no se sostenía. No se sostenía no solamente por el problema palestino, no se sostenía por problemas entre los partidos religiosos que estaban en la coalición y el partido Meretz, que era el partido de los derechos humanos, el partido liberal, en fin, etcétera, etcétera. Juntar eso con cola era una cuestión muy difícil. Se empieza a desquebrajar el gobierno. Barak entendía que ya no había más gobierno, que no tenía apoyo. Era como, inclusive lo había mencionado Ben-Amí, ir a un proceso de paz en donde tenés que hacer concesiones. Si no tenés atrás tuyo por lo menos el 70% de la población, es inaceptable, porque las concesiones que tenés que hacer son concesiones muy duras. De cualquier forma, en Taba se encuentra la delegación israelí y palestina nuevamente. Por primera vez los palestinos ahí en Taba sí presentan mapas, y Israel lleva a la delegación no solamente los ex negociadores, sino gente del partido liberal de izquierda Meretz, como Yossi Sarid. O sea que era lo que Shlomo Ben-Ammi definió el Dream Team para los palestinos. Nadie, nunca van a encontrar una delegación tan concesionista, como esa delegación en la que estaba Shlomo Ben-Ammi, y estaba Yossi Sarid, y estaba Yossi Beilin. En definitiva, todos los que eran pro-palestinos o pro-arreglo con los palestinos, y a pesar de que estuvieron casi al borde de poder decir que sí o algo, de alguna forma u otra, como el que se dice, en Taba tampoco Barak identificó que los palestinos, fuera de recibir territorios y estar en ese momento ya contentos con el asunto y no decir que no como la vez pasada, tampoco iban a dar el paso
del reconocimiento a lo esencial de Israel, al reconocimiento también del derecho israelí a Jerusalén, al monte del templo. En definitiva, era como decir, yo, Ehud Barak, no puedo ir más adelante. A pesar de que se avanzó, ese avance no es sustancial y yo ya no tengo en estos momentos el gobierno que tenía antes como para ir adelante con estas negociaciones. En definitiva, era como decirle a los palestinos, este momento de Taba ha sido un avance el de ustedes, pero esto no es un avance que se puede medir o lo podemos resolver de la forma que lo estamos resolviendo hasta ahora. Yo necesito acá de que ustedes vengan con toda esta concesión que le estoy haciendo, que me vengan a abrazos, a besos y gracias y gracias y gracias. Es lo mínimo que puedo recibir yo. Menos que eso, ya entrar a negociación que tenía que haber sido antes en Camp David, eso podría ser aceptado en Camp David, pero ya no entraban donde yo ya no tengo gobierno como para, y después de la segunda intifada, no tengo gobierno para hacer funcionar eso. Señores, termina Taba, enseguida vienen elecciones, gana Arik Sharon y prácticamente se terminó el asunto. Desde ese momento, prácticamente podría decir de que los acuerdos que empezaron en Oslo fracasaron y el concepto fracasó. No quiere decir que murió. Los negociadores de Oslo y los negociadores de Camp David, y yo me acuerdo de eso muy patentemente porque nos seguíamos encontrando con los propios palestinos muchísimas veces, en muchísimos lugares. Pasó a ser el diálogo de paz, pasó a ser como una especie de industria muy rentable. No rentable, no para hacerse millonario, pero eran en congresos y conferencias y te invitaban acá y los europeos estaban interesados. Entonces, obviamente que uno tenía mucha relación con muchísimos palestinos, yo me acuerdo muy bien, que quedamos muy buenos amigos con Sufyan Abu Zaida, que participamos con él en muchísimos congresos, era toda una fiesta. Pero quedaba muy claro que la fiesta podía seguir y que podíamos seguir hablando, pero que arreglos no podíamos dar. El arreglo ese no iba a funcionar. O sea, empezamos a entender también de que no solamente nosotros los israelíes no queríamos el arreglo, o no queríamos el arreglo que podía ser posible, empezamos a tirar para atrás de esa apertura y nos sentíamos bastante, no diría satisfechos, pero bastante conformes con el asunto. Es decir, lo único que nos interesaba a nosotros, y empezamos a entenderlo claramente, a ver qué me interesa a mí. Bueno, lo que me interesa es de que no vuelva el terror, punto. Mientras no haya terror, negociamos y seguimos hablando con los palestinos de cualquier cosa, pero de arreglo, hacer una vuelta más de Camp David y Taba, aquí está la torta, acéptenla o no, sabemos que no. Y los palestinos, o Arafat, o los que entendían a Arafat, también llegaron a la conclusión de que era mejor seguir viviendo la situación del ocupado, el reprimido, y lograr pequeños, digamos, pequeños minúsculos acuerdos de la vida diaria y no entrar en una negociación de fin del conflicto como pide Israel. No sé si se entiende. Para nosotros era fin de conflicto, punto. Fin de conflicto,
obviamente quiere decir reconocimiento del Estado judío, no del Estado de Israel, del Estado judío. Para Arafat, reconocimiento del Estado judío, y no solamente para Arafat, prácticamente todos los palestinos, o sea, palestinos potables, que quiere decir lo más positivo que puede haber de un palestino, desde su punto de vista, no lo critico, lo digo como es, señores, sí, por favor, no va a haber, si es por mi parte, no va a haber un solo acto de terror, queremos vivir en paz con ustedes, punto. Punto, no me pidan más, paz con ustedes, denme los territorios, les aseguro que van a tener un oasis de paz, vamos a vivir de primera. Pero no me pidan legitimizarlos. Entonces, como que se dice, entonces para Israel era como, a ver, no me importa la paz que me querés ofrecer, es decir, está muy bien todo lo que quieras, yo tampoco quiero terror y no, pero para mí lo más importante es la parte de la legitimización. Y si no me querés dar la legitimización, olvídate. Yo ya no te doy más nada. O sea, te puedo hacer concesiones desde el punto de vista de la vida diaria, o sea, yo tampoco quiero que vivas mal, pero yo sigo la mía. Y sigo la mía quiere decir, sigo con el proceso de colonización, sigo con el proceso de afianzamiento de mi posición militar y de seguridad en la Cisjordania. En una palabra, ¿en qué quedamos? Quedamos de que te viene bien una situación en donde no haya paz y haya un punto intermedio ahí, a mí me viene perfecto. Y si a vos te viene bien, mejor. Seguimos negociando, ya no tiene demasiado caso. Entonces hay que programarse para el nuevo campo de lucha. El terror está delegitimizado, o sea que los palestinos no pueden recurrir al terror. Pero, o sea, no pueden recurrir la organización, o sea, la administración palestina, pero sí el Hamas, que no firmó nada, que no tuvo ningún manejo de los acuerdos. Pero lo que puede la administración palestina hacer es seguir jugando el partido de los acuerdos de Oslo hasta lo que dieron. Es decir, seguimos manteniendo la autonomía, pseudoautonomía, seguimos manteniendo nuestras fuerzas de seguridad, a Israel acepta ese juego porque las fuerzas de seguridad son fuerzas de seguridad que fundamentalmente están para controlar el propio terror que pueda surgir de los palestinos. O sea, que colaboran con el ejército de Israel. Hay como una comunicación entre el ejército, hay comunicación entre el ejército de Israel y las fuerzas palestinas. Y pueden vivir de acuerdo a cómo se manejen bajo control israelí de la mejor forma posible, si a eso se le puede llamar la mejor forma posible. O sea, la mejor forma posible sí, pero claro que no es lo ideal. Para nosotros, y para forma de como culminar esta parte, se empezó a desmoronar el concepto territorios a cambio de paz. Obviamente que con Sharon eso no existía, como no existía con Netanyahu. Y a pesar de que no existía el concepto territorios a cambio de paz, hete aquí, miren hasta qué punto el asunto es conceptual más que práctico, que fue Sharon que hace una retirada unilateral de Gaza de los asentamientos que había en Gaza. Como ya les dije,
El único lugar que se había concedido territorialmente era Jericó y Gaza. Pero en Gaza seguían existiendo asentamientos en lo que se llamaba la Franja Katif. Sharon, en un acto unilateral que nadie se lo pidió, retira el acto que fue dramático desde el punto de vista psicológico para Israel. Nadie entendió lo que hizo Sharon ahí. Lo que se podía entender era de que, bueno, él consideraba de que retiraba los asentamientos de Gaza para afianzar los asentamientos en Judea y Samaria, que para él o para el partido del Likud era mucho más importante. De cualquier forma, hace una retirada unilateral, que ¿qué les da a entender a ustedes esto, que es un concepto también muy claro? Sobre retirada no negocio contigo. Si quiero, la hago, yo, unilateral. Vos quedate tranquilo que, bueno, si la recibís mejor, si no la recibís, no. Pero negociar contigo no negocio, porque negocio significa sentarme, ver, cambio a cambio, tete a tete. No quiero tener ninguna negociación contigo. Sobre estos territorios me retiro. Punto. Nuevamente queda explícito el asunto claro. Si en un principio todo era esperanza, que era Oslo, esperanza, reconocimiento frente a reconocimiento, entrega de territorios a cambio de paz, todo eso, cuestiones, territorio, bueno, esos son detalles, lo vamos a hacer así, 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 pero fundamentalmente, qué bárbaro. Nos juntamos a los palestinos, reconocimos a la OLP reconoce a Israel, cambia el tratado, como que se dice, la carta fundacional, en fin, todo eso. Eso era lo fundamental. Aquí estamos de vuelta en el vamos o en el fin del vamos. Eso no es importante. La situación que prácticamente estamos viviendo ahora y que la vamos a tratar en la próxima clase. Que es el cambio de paradigma. Es el cambio de paradigma. Paz, out. No necesitamos ninguna paz. Arreglos funcionales, sí, todos los que quieran. Todos los que quieran. Podemos hacer arreglos funcionales. Yo te pido reconocimiento, no te pido nada. No lo necesito. Ni me lo podés conceder. Y empezamos a romper el paradigma que ya la había, o sea, si nosotros ponemos la teoría del Partido Laborista frente a la teoría del Partido Likud, el Partido Laborista decía territorios a cambio de paz. El Partido Likud decía nada, no territorio, eso no existe. Se va a lograr paz a cambio de paz. Nosotros en el Partido Laborista nos reíamos de eso porque se oponíamos de que eso es imposible. ¿Cómo paz a cambio de paz? Si no tienen nada esta pobre gente. Obvio que tenemos que entregar algo. Y hoy en día estamos exactamente en esa posición que ganó el partido, por el momento. Este partido nunca se termina, pero por el momento ganó el partido. Sí, se logra paz, no con los palestinos directamente, con los palestinos hay un modus vivendi, y la apertura de Israel con los países del Golfo Pérsico, con esto, con lo otro, en fin, seguimos los preceptos que habíamos empezado antes, que era paz con Egipto, paz con Jordania, sin arreglar el problema palestino, pero en el caso actual sin que el problema palestino ni siquiera se mencione, ni siquiera esté demasiado, sin que el problema palestino en estos momentos sea no es más que un detalle. Repito, no quiere decir que esto se terminó, no quiere decir no soy un futurista en el sentido de que sé cuál va a ser el futuro, pueden haber enganches diferentes, todo puede pasar. Pero lo que quedó muy claro es de que el proceso de paz, como se había dado anteriormente, con la esperanza de todos nosotros, que es reconocimiento de los palestinos, y los palestinos los reconocen a Israel, en fin,
OLP frente al sionismo, etcétera, y se puede, eso hoy en día muerto, no existe, no da para más. Pregunta, gente. Ahora sí, pasamos toda la parte de las preguntas. Muchas gracias, Alberto. Bueno, efectivamente tenemos dos preguntas acá que he visto en el chat hasta el momento. Tenemos una de Nathan Novik que pregunta, dice, ¿implica esto que no es posible terminar el conflicto, especialmente ahora que hay 5 países sunitas árabes más que normalizan relaciones con Israel y que podrían ser parte de un nuevo proceso? Muy buena pregunta. Como dije anteriormente, no soy un futurólogo, pero esa opción puede funcionar. Sí, puede funcionar, puede arreglarse. No sé si el conflicto, pero puede arreglarse. No el arreglo del conflicto conceptual, pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero sí pueden haber en cantidad de arreglos económicos. Es como diciendo, es como diciendo a los palestinos, miren, olvídense de Estado independiente, el concepto de Estado independiente ya pasé, no importa. Ustedes van a vivir bien, económicamente va a funcionar esto mucho mejor, y quizás con el tiempo, y quizás ahí va la respuesta a la pregunta, y quizás con el tiempo ustedes tengan una especie de Estado que no sea Estado, pero más o menos, una especie de autonomía casi Estado, y estén muy felices con eso. Con una palabra, olvídense de lo que para cualquier palestino es lo esencial de su vida nacional, que es, soy un refugiado, me expulsaron de mi casa y esto no se resuelve hasta que yo vuelva a mi casa o se me otorgue el derecho a querer volver a casa y yo no ejecute ese derecho, pero lo tengo. Por eso yo le digo, es conceptual. Ese concepto en el momento actual no, pero pueden haber otra cantidad de soluciones intermedias, que es lo que quiere el gobierno actual. Perfecto. Tenemos otra pregunta más de Suelio, quien nos pregunta en portugués, la vamos a traducir. Dice, Vale. si el primer ministro no hubiese muerto en aquella época, ¿cómo piensas de que hubiese sido el proceso? O sea, ¿cómo estaría el proceso de paz en ese sentido? Mm, esos son supuestos, suposiciones, o sea, ¿qué podría haber pasado? Mira, yo no creo que Rabin hubiese avanzado demasiado. Para Rabin, para Rabin era fundamental el asunto seguridad. Todo lo demás no le importaba. Seguridad, 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 seguridad. Y los palestinos no podían controlar el terror. Y siempre se les iba a escapar algo, aunque hiciesen todo lo posible. A Rabin no le complacía el asunto, hice todo lo posible. Para Rabin es cero terror, punto. Y si no podés o por eso no me parece que Rabin hubiese avanzado un poco más, pero hubiese chocado con el muro que era un muro insostenible. Perfecto. Alberto, yo tengo otra pregunta para ti, que igual sería muy interesante. Hablar sobre lo que se llama entonces un poco la Ignat-Kut, que lo mencionaste, que fue en el fondo el plan de desconexión de Gaza. Hubo varias protestas en Israel en ese momento, y sería muy bueno que tú pudieras contar también cómo se vivió tanto dentro de la derecha como dentro de la izquierda este proceso, porque en el fondo hubo hubo similitudes en sentido de pensar, pero también hubo cosas contrapuestas. Sería muy bueno que pudieras contar cómo se veía en Israel ahí Bueno, también. Sharon, Sharon pasó a ser el ídolo de la izquierda y el odiado de la derecha, y tuvo que fundar en definitivo otro partido. Se tuvo que ir de Likud. Para entender, para entender a Sharon, Sharon es hijo del movimiento laborista. Él es hombre de la tierra, de ahí viene.
era del viejo partido, del viejo movimiento laborista de colonización, de ejército, de fuerza, en fin. Es como se podría llamar una derecha del laborismo que después se fue al Likud, o se fue, sí, se fue al Likud junto con Menachem Begin, porque entendía de que el Partido Laborista era un partido demasiado concesionista o demasiado blando. ¿Eh? Y dentro del partido Likud se ganó el aplauso absoluto de todos los colonizadores porque era el estratega el estratega de la colonización, era el donde decía acá hay que meter otra instalación y aquí otro y otro camino y otro camino. Eso para los colonizadores era como, lo veían como, ay, qué bárbaro, un bulldozer es lo que necesitamos. Sí, no es ideológicamente de los nuestros total, pero trabaja para nosotros, es un bulldozer, es un tipo que efectivo. Era en esos momentos, Sharon era el terror de la izquierda y el líder absoluto de la colonización. ¿Eh? Y en un momento que es muy de Sharon, cuando pensás que va para acá, de repente pega el viro para allá. Los traicionó, pero los traicionó en la forma pero más atroz posible. No podían, la gente eso no podía creer, no podía creer que el bulldozer, el que trabajó al lado mío, el que hicimos planes, el que fundó una colonización atrás de la otra, que me haga esto, no puede ser. El momento más traumático, yo diría, para la colonización, para los colonizadores israelíes fue ese. Perfecto. Mira, hay una pregunta más también que nos hace Suelio, acá en portugués. Hay La voy una a mano volver ahí a de Bonaventura también. Buenaventura también, sí, que le pedimos que pusiera la pregunta en el chat para que todos la puedan ver. Pero si en este momento vamos a ver la de Suelio, después creo que dejamos un espacio para que Bonnie la pueda hacer eh, en cámara. Entonces, dice acá, dice, ¿crece en un nuevo proceso de paz entre Israel y Palestina? Pregunta Suelio. Y Daniela Nardi también nos escribe, dice, ¿no existe la posibilidad de un territorio fuera de Israel para Palestina? Dice, Israel es un país muy pequeño. Son esas dos Sí, preguntas. formulame la primera La primera nuevamente. es, ¿crece en un nuevo proceso de paz entre Israel y Palestina? Y el segundo es, ¿no existe la posibilidad de un territorio fuera de Israel para Palestina? Israel es un país pequeño. Eso lo escribe Daniela Nardi Torni también, en portugués. Sí, bueno, a la primera pregunta, hoy en día no se visualiza absolutamente nada, ningún proceso de paz entre palestinos e israelíes. Volver a Oslo, volver a sentarse nuevamente, eso no se visualiza. No quiero decir, repito nuevamente, que no vaya a suceder. Es decir, pueden pasar algunos años, yo qué sé, pueden dar vueltas y vueltas a la cuestión, yo qué sé. Todo puede pasar. En esta zona todo puede pasar. Pero hoy en día, cero. Nada. A tal punto que tenemos elecciones la semana que viene. No hay, es la derecha contra la derecha. Acá no hay, es decir, el problema palestino no se menciona, que si lo mencionás es como, son puntos en contra. Entonces tenemos en estos momentos Israel es el 80%, 70% derecha. ¿Eh? Así que no se visualiza. Y sobre la posibilidad de que se arme una Palestina fuera de Palestina, no, los palestinos o sea, no es que los palestinos, ¿quién te la va a dar? Jordania, sí, como ustedes saben, los territorios de la Cisjordania estaban controladas por Jordania. Y Jordania, el rey Hussein se las entregó a los palestinos para que lo negocien ellos. Pero ningún Estado le va a dar, ni Líbano, ni Siria, ni Egipto le va a dar territorio de ellos a los palestinos. Lo máximo, hubo una propuesta así de que un intercambio de territorio, Israel le daría a Egipto un pedacito, Egipto daría un pedacito, eso sería parte del Estado palestino, en fin, pero no existe esa posibilidad.
Lo que sí puede existir, que es una idea bastante interesante con respecto a Gaza, pero tampoco tiene que ver con Estado, pero de que de hacer un puerto en Gaza, un puerto desconectado en el mar, ¿no? Como diciendo un territorio ganado, un pedazo de territorio ganado al mar. Eso en el caso, digamos, que interesante, que viene también de parte de la derecha israelí. Como decir, la derecha israelí como diciendo, esto es un punto también interesante, que vivan bien en Gaza, no tengo ningún problema, que vivan lo mejor posible. Si Gaza la transformamos en la futura Las Vegas, mejor. No tenemos ningún problema con que los palestinos vivan bien, los podemos ayudar. Lo único que queremos es ninguna exigencia con respecto a fuera de Gaza. Si adentro de Gaza, que hagan lo que quieran. Puedan transformar eso en un campo de concentración, lo pueden transformar en una de las ciudades más maravillosas del mundo, lo que quieran. No, si la quieren transformar en una ciudad maravillosa, la quieren transformar en Río de Janeiro, nosotros los ayudamos. Perfecto. A ver, voy a leer, mira, voy a leer las próximas preguntas acá. Vamos a leer la de Ignacio Castro, que dice, ¿podrían explicar brevemente cómo eran o son las posturas políticas de Israel? Ya que he estudiado los tratados y los hechos históricos, pero no estoy familiarizado con las posturas laboristas o de derecha. Bueno, la postura laborista es, estoy dispuesto a hacer concesiones territoriales a cambio de paz y ciertos arreglos, como diciendo lo que vine diciendo, lo que venía diciendo anteriormente de Rabin, ¿no? A mí no me hables no quiero ni un disparo más, nada. Y el plan del laborismo histórico era lo que se llamaba el plan Alon, que dice, yo veo la zona de Judea y Samaria, esa zona, no, yo sé que ahí históricamente es la historia del pueblo judío y todo lo que quieran, pero estoy dispuesto a negociar eso. Pero la miro como una zona de seguridad. Es decir, te puedo entregar esto, lo otro, esto me lo quedo yo, que bordea la franja del Jordán, ahí yo necesito tener ejército, bordear Jerusalén ahí también, pero todo lo demás, a cambio de paz, te lo doy. A cambio de paz. Eso es el laborismo. El Likud parte de la base de que ese territorio es el corazón de Israel, es mío. El decir es mío y lo colonizo es parte, no quiere decir que no lo puedo negociar, no lo quiero negociar, pero llegado un momento podría llegar a negociar. Pero lo negocio desde una posición de que yo no te robé nada y que esto es mío. Tú lo que querés es hacerme decir a mí que esto es territorio conquistado y que lo tengo solamente por seguridad. Pero yo no lo tengo esto solamente por seguridad, yo lo tengo porque es mío. Entonces te pongo a ti en una situación conceptual difícil. Esas son las diferencias entre el Likud y el laborismo. Pero como ya te digo, el Likud también negocia. La derecha también negocia. Después está también la derecha más radical, que esos, o sea, si tú en este momento preguntas a la derecha más radical, le preguntas a Bennett del partido Yemina o a la gente de más de derecha, no, eso no existe. No existe ni siquiera la posibilidad de negociar, nada. Perfecto. Vamos a leer otra pregunta más de Darío Hellman, quien dice, la aspiración palestina a volver a su casa original tiene una imposibilidad muy real, no solo conceptual, de la presencia judía en el territorio que hoy es Israel, que no puede ver esa posibilidad como estable para proyectar su futuro. Sin embargo, crear un Estado palestino en algún territorio dentro de Cisjordania y Gaza no parece tener a nivel una imposibilidad práctica tan clara. Entiendo que usted ha planteado la resistencia de Israel a ambas aspiraciones palestinas en más o menos el mismo nivel. Sin embargo, ¿cuál es el problema real con esta segunda aspiración, que es prácticamente factible, casi incluso un cambio de estatus formal? Muy interesante la pregunta.
sobre esa segunda posibilidad de lo factible fue que se hizo Oslo y Camp David. Si no, no se hubiese hecho. Porque partimos de esa base, de que, a ver, nosotros israelíes empezamos a entender en contra de nuestra derecha, de todos estos retrógrados, vamos a ponerlo así, estos retrógrados que no quieren nada, nosotros no, nosotros somos abiertos y consideramos lo factible, pero fracasó. Y cuando preguntamos por qué fracasó, una de las razones por las que fracasó, o por lo menos lo empezamos a entender, porque los palestinos también de alguna forma lo hacían entender, era de que no podían hacer concesiones sobre lo que nos interesaba a nosotros, que es el abandonar el sueño de una Palestina, no digo una Palestina independiente sin judíos, pero una Palestina independiente en los territorios y un Estado de Israel que no sea necesariamente judío. Como diciendo, terminamos con el sionismo. Es decir, esa variante, que en un principio nosotros no la consideramos, la empezamos a considerar porque en definitiva eran los palestinos que la hacían entender de una forma u otra. Entonces, entonces estamos en lo mismo, como que se dice, empezamos del punto cero. Y empezar a crecer sobre este punto cero cuando ya hay desconfianza total, o sea, repito, no quiero decir con esto que no es posible. Quiero decir de que se habrá que buscar algún otro momento, alguna otra instancia con otra coyuntura internacional que se pueden dar, no las conozco, creo que ninguno de nosotros las conoce, pero puede darse, ¿sí? ¿Cómo no? Muchas gracias, Alberto. Vamos a otra pregunta más que pregunta Suelio también. ¿Cómo ves la política de Israel para Palestina, hacia Palestina a corto, mediano y largo plazo? Bueno, repito, a largo plazo no sé. A corto plazo es esta, la que hay hoy en día. ¿Quieren vivir bien? ¿Vivir bien qué quiere decir? ¿Quieren trabajo? ¿Quieren proyectarse a nivel económico, como sea? Con nosotros tienen un partner, ningún problema. Negocios en común en high-tech podemos ayudar. Mientras nosotros veamos de que no hay un acto de terror más, cuenten con nosotros. Esto se lo dice no solamente una persona de izquierda, se lo dice la derecha israelí. O sea, yo contigo, palestino, a nivel personal, venía a tomar café a casa, ningún problema. Yo no soy apartheid. Yo no es que no te dejo entrar en mi casa, ni en mi ómnibus, ni en nada. No, todo lo contrario. No tengo ningún problema. Yo el problema que tengo contigo es con tu exigencia nacional, nada más. Olvídate de esa y no hay ningún problema. Si acá en mi barrio trabajan palestinos, ¿me entienden el negocio, cómo funciona? O sea, es decir, nada. A corto plazo es eso. A mediano plazo, más de lo mismo, pero con un agregado que es lo que vamos a hablar en la próxima clase, que los acuerdos Abraham. En vez de enojarse, como siendo el israelí le dice al palestino, en vez de enojarte con los Emiratos, aprovechá, te está abriendo una oportunidad acá, pero de oro. O sea, vas a hacer dinero como nunca pensaste en tu vida. ¿No? Entonces, como diciendo, ¿querés hablar de dinero? Vamos a hablar de dinero. ¿Querés hablar de dignidad? Bueno, ahí no me meto, pero tu dignidad no va con la mía, así que alejadito. ¿No? Eso es a corto y a mediano plazo.
A largo plazo, como ya te digo, no sé cómo pueden darse tantos cambios en el... O sea, te puedo decir qué es lo que tienen los palestinos, eso sí, la estrategia palestina. La estrategia palestina es fuera del Hamas, no hacer terror, pero hacer un terrorismo diplomático, constantemente poner a Israel en situaciones conflictivas con la comunidad internacional, movilizar a las comunidades palestinas, no sé, me imagino en Chile, acá, allá, en donde sea, siempre llevar el conflicto al campo internacional con la Alta Corte de Justicia en La Haya, acusar a Israel de apartheid, en fin, toda una cantidad de cosas así, jugar ese partido. Ese es el partido que los palestinos ven en este momento como un partido ganador. Poner al mundo en contra de Israel. Ese es el campo de juego. Israel eso lo ve como jugar al enemigo, pero perfecto, mientras sea enemigo, pero estamos discutiendo y tenemos que mandar delegados a, yo qué sé, a Washington o a Europa o acá, es otro juego. Perfecto. Alberto, agradecemos mucho hoy la sesión, la verdad que estuvo muy, muy interesante. Dado que nos queda un minuto, solamente quisiera agradecer también a todas aquellas personas que gentilmente nos han donado para el curso. La verdad que gracias a sus aportes podemos hacer que esto ocurra. También queremos contarles de que esta semana les enviaremos 3 documentos ya para que ustedes puedan leer y poder un poco profundizar en lo que acabamos de ver en la sesión de hoy. Y junto a eso, como Alberto mencionó un poco antes, el próximo día 23 de marzo, es el próximo martes, va a haber elecciones en Israel. Y además el día 24, el día miércoles, es nuestra última sesión de este curso. Apenas termine la sesión del día 24 a las 3 de la tarde de Chile, eso va a ser las 8 de la noche en Israel y van a ser probablemente las 12 del día en México. Vamos a tener también con Manuel una conversación a través de la radio CAN, que es una radio israelí, para poder comentar sobre las elecciones en Israel. Así que les pedimos también que no se lo pierdan y que estén atentos a los mails que les vamos a enviar con las distintas informaciones. Y desde ya los esperamos entonces la semana que viene y les agradecemos su asistencia. Esperamos que estén muy bien y que tengan también un buen término de semana. Saludos Muchas a todos. gracias. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias. gracias. Muchas Dale. gracias. Gracias. Gracias.